Bien, bienvenidos para este encuentro donde vamos a hablar sobre los profetas, pero en este caso hemos denominado esta clase con el siguiente título: Las mujeres profetas de Israel. Y acá es bueno recordar de que a diferencia del sacerdocio que es solamente limitado al sexo masculino, el caso de los profetas no hay una limitación para las mujeres, ¿no? Hay profetas tanto mujeres como hombres. Y esto, como habíamos dicho en otras clases, eh, que recordemos que tanto profetas como sacerdotes hay en distintas culturas o vamos a decir civilizaciones, pueblos que están alrededor de Israel, ¿no? Como por ejemplo los asirios, los mesopotámicos, los de Babilonia. Tenemos pueblos cananeos, las distintas tribus que se van desprendiendo de los pueblos cananeos, como por ejemplo son los moabitas, los amonitas, que son primos, pues están emparentados con Abraham. En el tronco de Abraham lo reconocemos con el nombre de israelitas, ¿no? Cuando uno estudia la historia del Medio Oriente, uno se da cuenta de que siempre hay referencia de estas luchas, a veces tribales, ¿no? Entre Israel y los moabitas o Israel y los amonitas, que aunque son emparentados, tienen su diferencia a nivel territorial y se diferencian inclusive a nivel religioso, porque cada uno de estos pueblos va a tener su propio Dios, ¿no? Vamos a decir, su propio Dios protector, ¿no? Más adelante, ya justamente en el tiempo de los profetas, se va a ir perfilando lo que es el monoteísmo. Pero en un principio, cada uno tenía su Dios, su cultura, su territorio, y luchaban entre ellos. Y bueno, hay referencias inclusive, no solamente dentro de la Biblia, sino a nivel de los escritos de otros pueblos, como en el caso de los moabitas, que mencionan a Israel justamente por las contiendas, ¿no? También es bueno recordar que todos estos grupos son pequeños, ¿no? No, Israel peleaba con tribus o pueblos de su mismo tamaño. Israel no le podía decretar la guerra a Egipto, ni decretarle la guerra a Siria o a Babilonia, porque eran imperios mucho más grandes, ¿no? Sino que peleaban entre los de su mismo tamaño. Entonces, todas estas tribus pequeñas, que generalmente, como dije anteriormente, se desprenden inclusive de la misma familia, es con quien van a desatarse estas guerras, ¿no? Después con los imperios, como estos grandes imperios, sobre todo los asirios y los de Egipto, si nos vamos a dar cuenta que cuando ellos pelean también entre grandes, entre imperios. ¿Por qué Israel queda en el medio y por qué es invadido? Porque cuando los asirios quieren pelear contra los egipcios, se llevan por el medio a todos los territorios que estén enfrente de ellos, ¿no? En ese camino van arrasando y van saqueando y van conquistando territorio y esclavizando sobre todo a los hombres para como esclavos peleen y luchen en su contienda contra esos imperios grandes, ¿no? Entonces la guerra realmente siempre va a ser entre grandes imperios y entre grandes tribus, ¿no? Cuando leemos en la Biblia que Israel se la pasa peleando con sus vecinos, tenemos que entender que son tribus tan pequeñas como era Israel. ¿Y porque es invadido por estos imperios gigantes? Porque están en el medio, y cuando un imperio va a atacar a otro, se lleva a todo lo que está por delante, ¿no? Más o menos ese es como el contexto bélico de esa franja del Medio Oriente. Y en cada pueblo, en cada cultura, decía anteriormente que hay sacerdotes, incluso hay sacerdotisas. Está muy famosa el culto a Ishtar o Astarte.
que son, vamos a decir, ídolos, son ídolos paganos con carácter femenino y que muchas veces dentro de esos templos estaban a cargo de sacerdotisas. ¿Por qué? Porque se relacionaba Astartés o Ishtar con el tema de la fecundidad, ¿no? Porque la mujer es la que da vida y por tanto para ese tipo de culto se colocaba a las mujeres. De hecho, había una especie de le llamaban la prostitución sagrada, ¿no? Que había este tipo de prostitución dentro de estos templos en base a la ritualidad, ¿no? Aquí el tema de la sexualidad, no, en esos pueblos paganos no están vistos desde el punto de vista moral como lo podemos tener nosotros hoy en día, porque ellos veían, lo que observan es que a través de las relaciones sexuales surge la vida. Y entonces para ellos el mundo tuvo que haber sido creado a través de estas continuas relaciones sexuales entre los mismos dioses o entre los dioses y la humanidad. Y esto lo vamos a ver en distintos contextos. En Grecia, por ejemplo, vemos cómo están los semidioses, que es cuando los dioses del Olimpo se acostaban con las mujeres mortales, ¿no? Y entonces nacían estos semidioses. Todo esto lo digo en el contexto de que la ritualidad de ese momento estaba en torno a lo que se veía y a la interpretación, muchas veces mitológica, de lo que no comprenden, lo intentaban explicar en esa situación, ¿no? En esas palabras o, o creencias, muchas veces mitológicas, ¿no? Cuando digo palabras, sobre todo a nivel de narraciones. Hay muchas narraciones que incluso se van a aparecer. Pero en el caso de Israel, bueno, hablando de los sacerdotes, no van a tener estos cultos por ejemplo, con respecto a Astartés o a Ishtar, sino que van a limitarlo simplemente al culto a Yahvé, que es el dios de los ejércitos o el dios de la guerra. Es un dios guerrero. Para ellos Yahvé, en un primer momento, es un dios que es guerrero, que los va a defender de sus enemigos, ¿no? Y hay un culto exclusivo en la cual entonces solamente se va a orientar a Yahvé, y su culto preferencial a nivel ritual se desprende o se separa, mejor dicho, de todos estos cultos que tienen que ver con la fertilidad y van más de todo en orden al sacrificio de animales, ¿no? Porque en un principio, como creo que lo hemos dicho anteriormente, se sacrificaba todas las primicias, lo más importante del ser humano, que era los primogenios, ¿no? Tanto sea los primeros cultivos, las primeras crías del ganado, e inclusive los primeros hijos. Pero esto tampoco va a estar dentro de la ritualidad del pueblo de Israel, y lo podemos notar justamente cuando Abraham desea sacrificar a su hijo Isaac, pero en ese camino al monte donde lo iban a sacrificar, se le aparece una voz, ¿no? Que un ángel le dice, escucha una voz en que le indica que no es necesario que mate a su hijo porque Yahvé ya confía, él ya lo ha aprobado, la fe, la gran fe que tenía Abraham con respecto a Yahvé, y no deseaba el sacrificio de su hijo. Allí hay una diferencia notoria en la cual no solamente se va a desprender de estas culturas y de estos rituales que tenían que ver con las relaciones sexuales, sino también se va a desprender, se va a alejar del sacrificio humano. A Yahvé no le gusta el sacrificio del humano, que en ese momento era común. Y era común no solamente en Israel, sino o en Canaán, en los pueblos cananeos, sino en todas partes, ¿no? Lo podemos ver en culturas tan distintas como por ejemplo
en los aztecas, los mayas, los incas, que estando en América precolombina, vemos como también habían sacrificios, ¿no? Humanos. Esto ocurría también en distintas culturas, ¿no? Pero una de las características que va a tener este pueblo de Israel, al adorar a Yahvé, Yahvé le pide, le expresa de que eso no lo desea él. Entonces ya ahí va purificándose. Entonces el sacerdocio ya no va a tener una relación con el sacerdocio femenino, que estaba más orientado a la prostitución sagrada, sino que va a encargarse simplemente de la ritualidad hacia Yahvé, ofreciéndole ofrendas, que en este caso no van a ser seres humanos, como también era común dentro del contexto de esos pueblos, sino que ahora van a ser animales. Hay una cierta relación, ¿no? Entre quemar la grasa, ahí es interesante, pero esto ya lo dejamos para un tema más antropológico o arqueológico, de, de qué significado tenía para estos pueblos primitivos todavía el de quemar la grasa, porque lo que quería Yahvé, lo que para ellos ofrecen a Yahvé es la grasa del animal, ¿no? De hecho, está esta contraposición entre Caín y Abel, ¿no? Que uno sacrifica animales y el otro simplemente la parte del cultivo. Entonces hay una preferencia a la carne, ¿no? A la carne sacrificada y quemada. Habría que investigar un poco más porque tenía tanto valor la grasa quemada en ese contexto ritual, ¿no? Entonces, la verdad que todavía no he hecho el ejercicio de buscar qué significaba quemar la grasa, ¿no? Pero lo vamos a ver en todo el Génesis y todo el Antiguo Testamento, como el sacrificio va a ser de animales y animales inmolados, no solamente los sacrifican, sino que los queman, ¿no? Que los queman. Entonces, allí también va a tener una característica importante a nivel del ritual, de la ritualidad, el sacerdocio como persona escogida del pueblo, pero a su vez separada. Y esto lo vamos a notar cuando se dividen las tribus de Israel, van a tomar una tribu, que es la tribu de Leví, solamente para el sacerdocio. Todas las demás tribus tienen inclusive una tierra, porque la promesa que Yahvé hace con Abraham corresponde a la entrega de un territorio. Y para ellos la tierra es la manifestación de que Dios le hizo esa promesa, es algo dado, heredado por Dios a los israelitas, ¿no? Pero todas las tribus de Israel tenían un trozo de tierra, menos Leví, menos la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque se supone que esa tribu solamente depende, su heredad es Dios, es Yahvé. Entonces ellos heredaron, no tienen tierra. ¿Por qué? Porque están dedicados, su única herencia es Yahvé. Y se dedican simplemente al templo. Y las demás tribus ayudan a mantener a estos sacerdotes que son de la tribu de Leví, porque no tienen tierra, y al no tener tierra no tienen sustento económico, en el sentido que no pueden sembrarla, no pueden tener ganado, y por tanto dependen de la donación de las otras tribus. Por tanto, cuando se ofrecen al templo las ofrendas, una parte de esas ofrendas es para el sustento de todo lo que pertenecen a la tribu de Leví. Y aún así, que dentro de esa tribu seguro habrán mujeres de la tribu de Leví, el sacerdocio era siempre dado al sexo masculino. No podían haber mujeres sacerdotes, sino hombres sacerdotes. En el caso de los profetas, también estaban presentes en los otros pueblos, así como les había comentado de que habían sacerdotisas y sacerdotes, también habían profetas y profetisas. Por ejemplo, cuando vemos en el Éxodo el tema de que cuando Moisés se presenta al faraón y hace obras como milagros o mi magia,
delante del faraón. El faraón también tenía sus propios magos. No sé si se recuerdan el pasaje, un poco yo parafraseando y recordando que Moisés tiraba un bastón y se convertía en serpiente, pero también lo mismo lo hacían los magos del faraón, ¿no? Entonces el faraón, como intentando decir de que este poder mágico también estaba presente en profetas, en personas que, que tenían este poder de intercesión entre Dios y el pueblo. Estaba presente en Egipto, como estaba presente en Canaán, en Asiria, es decir, en todas partes había este representante entre Dios y el hombre, ¿no? La diferencia que va a haber con Israel es que mientras que los profetas en otros contextos culturales intentan tener un contacto con Dios o con su divinidad para poder controlar algo del presente o del futuro. En el caso del profeta, dentro del contexto del pensamiento hebreo de Israel, no va en esa línea, no va en que yo soy profeta para ponerme en contacto con los espíritus o con Dios, para poder controlar la naturaleza, para poder controlar el poder político, para poder ganar una batalla o para poder preguntarle si yo mañana voy a la guerra, ¿la voy a perder o la voy a ganar? Como una especie de oráculo, ¿no? En el caso de Israel es todo lo contrario. No es el profeta el que busca comunicarse con Dios, sino es Dios el que se comunica con el profeta que él escoge. Y muchas veces, como lo hemos visto en clases pasadas, es un cargo, una vocación incómoda, donde el profeta más bien no quiere ser profeta, porque Dios le va a pedir que sea una voz de denuncia de cosas que están sucediendo negativamente en el contexto del pueblo y por tanto cuando reclaman, denuncian, son metidos presos, no son queridos por las autoridades y si denuncia alguna inmoralidad del pueblo de Israel, el pueblo tampoco lo va a querer, ¿no? Y si van al mercado y comienzan a quejarse de que están subiendo las cosas y se está muriendo el pueblo de hambre, los comerciantes tampoco le va a gustar. Entonces, es una persona que es como que decimos coloquialmente, una piedra en el zapato, porque siempre va a hablar para quejarse de una situación que es mala, sea porque el pueblo es infiel, sea porque los comerciantes son usureros, o sea porque los sacerdotes y el sistema político es corrupto. Entonces, es una persona que siempre va a incomodar. Por tanto, nadie quiere ser profeta en el pueblo de Israel. Siempre Dios escoge dentro del pueblo a sus profetas. Y en este caso, tanto hombres como mujeres. Aquí sí no hay esa distinción, ¿no? Que se da, que ocurre en el caso, por ejemplo, del sacerdocio. Entonces, hoy, como ya hemos hablado sobre los profetas menores y sobre los profetas mayores, aunque de una manera muy rápida, pero los hemos tocado, vamos a conocer algunas profetas que son mujeres o mujeres profetas. Se puede hablar de profetisas, pero también generalmente se encuentran con el término de profetas, mujeres profetas en el Antiguo Testamento. La primera que hemos escogido es Miriam, que traduce a efectos del castellano. Miriam es María o Marian a veces, ¿no? Pero en este caso Miriam se puede traducir como María. Y aquí en la primera que hemos escogido es María, hermana de Moisés. Y tiene una fecha a nivel histórico aproximada del siglo XIII antes de Cristo. Es decir, está dentro del contexto del Éxodo, cuando ocurren los hechos del Éxodo. Esta profeta que se llama Miriam, también es cierto que
al estar ambientada dentro de esa época del Éxodo, también hay cosas que cronológicamente quedan un poco complicadas, ¿no? Complejas para poderla precisar dentro de la historia. Esto ocurre inclusive con el mismo Moisés, que tasar a Moisés en un momento histórico es complicado, porque vemos como todo el tiempo que se narra, todo lo que significa el Pentateuco, son lapsos de tiempo muy extenso como para decir que lo escribió un solo hombre, que en este caso sería Moisés. Entonces hay varios Moisés, no se puede decir, o varios autores que toman el nombre de Moisés. Entonces, esto dificulta mucho cuando en esta época hablar de la hermana de Moisés, si dentro del mismo Moisés es difícil ubicarlo históricamente, la hermana también, con mucho más razón, ¿no? Sin embargo, se puede encontrar las citas bíblicas donde hacen referencia a esta mujer profeta. Y la conseguimos en dos citas principalmente. En Éxodo capítulo 15, versículo 20 al 21, y en el libro de Números, capítulo 12. En estas dos citas que hemos mencionado, tanto del libro del Éxodo como de los Números, es llamada explícitamente profeta. Es decir, se coloca el término de Nevim, pero en vez de ese Nevim de hombre, se coloca Nevía, que es como la terminación femenina. Y entonces se puede traducir profetiza, ¿no? Es lo mismo que ocurre con Ish y Isha. Ish es hombre, que se le atribuye a Adán cuando Dios crea al hombre, al varón. Se le dice en término hebreo Ish, pero si se le coloca la terminación AH, que sería Isha, se convierte en femenino. Entonces, por tanto, sería de varón a varona. Lo mismo ocurre con profeta. De Nevi'im, de Nevin sería Nevía. Entonces, sería en vez de profeta, sería profetiza. Y entonces, cuando se habla de que cómo es posible o existen mujeres profetas dentro del pueblo de Israel, está expresamente escrito en estas dos citas. Entonces, la respuesta es afirmativa. Tras el cruce del mar, es decir, de ese paso de cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, ella entona un cántico de victoria. Su función como profetisa es litúrgica en el sentido de que está inmiscuida dentro de la ritualidad de la alabanza a Yahvé, y carismática porque al ser profeta también imprime un entusiasmo, ¿no? Una persona carismática imprime un liderazgo. Y por tanto, a diferencia de los jueces o de los sacerdotes o de otras personas con un rol de autoridad, el oráculo aquí no se presenta de una manera jurídica o normativa, sino que se interpreta teológicamente como como un acontecimiento salvífico, es decir, como la alabanza a Yahvé porque su pueblo se ha salvado, se ha liberado de la opresión vamos a decir, de la fuerza extranjera, que en este caso estamos hablando de los egipcios, ¿no? Entonces, el caso de Miriam es una profeta que invita a la alabanza y de agradecimiento por la salvación o la liberación del pueblo de Israel en camino a la tierra prometida. Nosotros ahora, desde el contexto cristiano, podemos también tomar una referencia en ese camino o en ese avance del pueblo de Israel hasta la llegada de Jesucristo, que al ser la plena revelación, se convierte Jesús en la nueva Jerusalén, en la nueva promesa, y en ese acontecimiento salvífico que anunciaba Miriam, perfectamente se le puede ajustar a la persona de Jesús, aún como cuando en ese momento que Miriam establece este canto, que es el siglo XIII antes de Cristo,
no sabía que Jesucristo iba a nacer, ¿no? Ella hace esa alabanza porque son liberados del pueblo egipcio, vamos a decir, de los egipcios, ¿no? De los egipcios, de la tiranía de los egipcios. Pero nosotros, con nuestro pensamiento actual, podemos también interpretarlo en la persona de Jesús. En el libro de Números, capítulo 12, aparece también esta profeta, mujer, en conflicto con Moisés, lo que muestra que la experiencia profética femenina no era decorativa, sino que tenía una autoridad real. ¿Por qué? Porque Moisés es una figura de autoridad dentro del pueblo hebreo, eh, prácticamente la más alta, ¿no? Después de Yahvé, Moisés, ¿no? De hecho, Moisés es el que habla directamente con Yahvé y Yahvé le da las tablas que son el decálogo. Pero entonces al colocar en el libro de Números 12 que una mujer discuta con Moisés de algún planteamiento, implica que su experiencia profética tiene un peso, porque no obedece ciegamente a lo que dice Moisés, sino que ella le habla con autoridad real. Y por tanto, aunque se puede decir que está subordinada a la misión particular, singular de Moisés, no significa de que no tenga autoridad. Tiene autoridad a pesar de que sabemos que Moisés tiene un papel relevante, ¿no? Pero su autoridad le permite poder discutir, negociar con él. Podemos hacer una pequeña exégesis de la figura de Miriam y podemos decir que Miriam representa la dimensión, eh, vamos a decir, de alabanza, la dimensión litúrgica de agradecimiento del profetismo. Vamos a decir que representa un carácter más teológico y menos normativo o menos jurídico. La profecía como proclamación cultural y memoria activa de la acción divina es la síntesis del papel de Miriam dentro del contexto bíblico. Vamos con otra profeta. En este caso hemos escogido a Débora. Débora nace o se desarrolla históricamente en los siglos 12 y 11 antes de Cristo. Es una época en la cual está ambientada el libro de los jueces, ¿no? Se llama la época de los jueces. Por ello, vamos a ver una referencia de Débora justamente en el libro de jueces, capítulo 4 al capítulo 5. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que Débora es llamada profetisa, como el mismo término que hemos encontrado con respecto a Miriam, y además ejerce aquí una función jurídica, a diferencia de Miriam, que era más cultural, más litúrgica, más de un cántico de alabanza. En el caso de Débora, vamos a encontrar que su función era jurídica, es decir, tiene una función judicial. Tiene un cántico en el Jueces, lo podemos ver en el libro de Jueces capítulo 5, pero su cántico es uno de los textos poéticos en la cual imprime una normativa, una ética dentro del pueblo hebreo. Además que es uno de los cantos o de los textos poéticos más antiguos que existen dentro de la Biblia hebrea, ¿no? Como una exégesis de la figura de Débora, podemos decir que el profetismo de ella se vincula más al liderazgo político-militar, ¿no? Recordamos, haciendo como una comparación de lo que hemos mencionado anteriormente, mientras que Miriam es más teológico-litúrgico, el profetismo de Débora es más a nivel político y militar. Débora no solo interpreta la historia, sino que la dirige, es una persona que tiene una autoridad y un liderazgo, y buscando el término o el ángulo desde lo teológico, podemos decir que teológicamente subraya que el carisma profético no está restringido al género, sino a la elección divina, porque para el caso del profeta, Dios llama a liderar tanto a hombres como a mujeres. O sea, aquí hay una equidad total que no la vemos en el sacerdocio, pero sí en el profetismo, donde aquí el carisma no se restringe
con respecto al sexo, sino que se toma en cuenta es la elección divina. Aquí Dios no se toma en cuenta si es hombre o si es mujer, lo importante es si es elegido o no por Dios. Y eso lo podemos notar con respecto a Débora. Hemos escogido también como una tercera profeta mujer, una mujer que se llama Hulda, con H. Hulda surge históricamente en el siglo VII a.C., en el reinado de Josías. El reinado de Josías comprende los años del 640 al 609 a.C. Recordemos que antes de Cristo los años se van reduciendo para llegar al número cero, que en este caso es Jesús. Por eso es el alfa y el omega, porque en él se termina y empieza toda la historia. Entonces, antes de Cristo va a ir de mayor a menor y después de Cristo de menor a mayor, tomando en cuenta que su segunda venida, que a la hora de la verdad, como les dije antes, en algún momento creo que les comenté, recordemos que la historia no es lineal, sino que se regresa, es como una V pequeña, donde Jesús está en el medio, y por eso es que tenemos esta diferenciación a nivel de contar los años, porque todo va dirigido al único punto central de la historia, que es Jesucristo, que partió la historia en dos. Y por ello hablamos que el reinado de Josías va del 640 al 609. Hay dos citas donde podemos encontrar la figura de Hulda. La primera y segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 14 al 20. La segunda cita es segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 22 al 28. Acá podemos ver que Hulda es consultada oficialmente cuando se encuentra el libro de la ley en el templo. Su palabra autentifica la reforma religiosa de Josías. Es decir, hay un texto que aparece dentro del templo, que es el libro de la ley, y este libro de la ley es consultado, interpretado directamente por Hulda. Aquí es interesante que no lo haya hecho, por ejemplo, un sacerdote, sino que Hulda, al encontrar ese libro de la ley, ella misma da esa interpretación al texto, y por tanto su palabra, su interpretación va a ayudar a contribuir a la reforma litúrgica religiosa, toda la estructura, incluyendo la sacerdotal, en la época de Josías, ¿no? En este caso, Josías da la potestad, el permiso para que esta profeta mujer pueda dar esa interpretación. Vamos a hacer un exégesis de su aporte, como lo hemos hecho con las anteriores, y podemos decir que algo que es interesante en Hulda o destaca es su autoridad doctrinal, porque fíjense que la primera, que es Miriam, está su aporte a nivel litúrgico, porque aporta una alabanza. En el caso de Débora, aporta un liderazgo político y militar. Y en el caso de Hulda, otorga una autoridad doctrinal, es decir, lo que ella está interpretando es sana doctrina, es lo que Dios establece que hay que creer. Tiene un poder en este sentido, no político, no litúrgico, sino a nivel de la fe. Está indicando qué es lo que se debe de creer, cómo se debe interpretar el libro de la ley. Por tanto, es una autoridad doctrinal. Su legitimación del texto hallado dentro del templo tiene una importancia en la historia del canon deuteronomista, es decir, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Específicamente dentro de lo que es el Pentateuco, el libro de Deuteronomio. Este libro de Deuteronomio tiene una gran influencia con respecto a la interpretación que hace Hulda de ese texto.
y por tanto es un profetismo vinculado a la reforma cultural en la época de Josías, porque ella es la que va a dar esa interpretación y por tanto esa interpretación va a llevar a una reforma. Bien, vamos con una cuarta mujer profeta. En este caso llegamos a la esposa de Isaías. Recordemos que Isaías es un profeta mayor dentro del pueblo de Israel y su esposa también lo acompaña dentro de este rol, de esta vocación profética. Y lo ubicamos a la esposa de Isaías, que no conocemos el nombre, simplemente sabemos que es la esposa de Isaías, pero no tenemos el nombre de la esposa de esta mujer. Se ubica en el siglo 8 antes de Cristo. Y podemos encontrarla, su referencia bíblica, en Isaías capítulo 8, versículo 13. Es llamada allí profetisa. Sería Niín-A, como lo hemos visto en los otros textos bíblicos. Aunque el texto no detalla, vamos a decir, oráculos propios o no establece no hay una narración que diga, especifique todas las acciones de la esposa de Isaías, se puede indicar que su participación es protagónica dentro de la misión de Isaías. Isaías se le da una gran importancia como que en el descifrar el simbolismo, ¿no? Entonces se dice que Isaías se valió de su esposa para poder interpretar lo que Dios quería manifestar a su pueblo, sobre todo en el carácter simbólico. Entonces se puede decir que la participación de la esposa de Isaías fue en la misión simbólica de la misma profecía de Isaías. Haciendo un exégesis de su aporte, podemos decir que el término podría señalar pertenencia a un círculo profético, y aquí la profecía aparece como un signo familiar y simbólico, ¿no? Hay dos elementos que no habíamos visto en las otras profetas. Primero, hay una vinculación familiar porque participa de la misma del mismo don profético de su esposo. Entonces, aunque los dos son profetas y son dones personales de cada uno, una vocación personal de cada uno, aún así, ellos dos han puesto en servicio para poder establecer una sola profecía, y entra el carácter simbólico con que la narran, con cómo la desarrollan. Tenemos otra mujer profeta, la número 5, y tiene como nombre Noadías, y está cronológicamente en la historia en el siglo V o V antes de Cristo, en la época de Nehemías. Se le menciona como profetisa, pero en el contexto de oposición a la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Está dentro de este contexto histórico donde Nehemías están con la discusión, ¿no? Si se reconstruye el templo, si se reconstruye Jerusalén. El texto muestra que no, como exégesis, como aporte de Noa Díaz, que no todo discurso profético, eh, vamos a decir, tiene que ver solamente con la parte espiritual, ¿no? O con la parte teológica, sino que también se inmiscuye en elementos tan decisivos para la ciudad, como si hay que reconstruirla o no reconstruirla, si tenemos que asentarnos en un lugar y no en otro. Es decir, tiene ese carácter práctico que introduce también al discernimiento, ¿no? Al discernimiento de qué es lo que más conviene en una situación histórica concreta, de si es mejor hacer una cosa o hacer otra. Esa capacidad de discernimiento es lo que no a Díaz, en la cual ella propone, eh, vamos a decir, se resiste a una reconstrucción de Jerusalén en ese momento. Entonces aporta que, según un discernimiento, que es mejor esperar. De todas maneras, habría que ver el contexto bíblico, y por eso sería bueno releer Nehemías 6:14
y poder entender el contexto histórico de esta profeta. Tenemos una número 6 y con esta ya terminamos. Hay más, de hecho, también después vamos a ver cómo en las primeras comunidades cristianas, como este carácter de profeta en la mujer, también se le identifican, por ejemplo, en el diaconado femenino, que está presente dentro de las cartas de Pablo. Eso lo podemos después también analizar. Pero en este caso, con quien cerramos esta transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le corresponde a Ana, que la recordamos siempre cuando celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Y es precisamente una bisagra entre el profetismo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está ubicada en el siglo I antes de Cristo y su cita bíblica, donde podemos encontrarla, es en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 36 al 38. Aunque ya en el marco neotestamentario, porque no estamos hablando del Antiguo Testamento, Ana se reconoce como profetisa en continuidad del Antiguo Testamento y es una continuidad carismática. Hay textos deuterocanónicos donde también hacen referencia al término de profetisa, ¿no? También es bueno destacar esto. Por ejemplo, en Judith y Esther, que son textos griegos, no se utiliza el término profetiza directamente, pero sus acciones tienen una función igual a la de las profetas, ¿no? Tienen una función de salvación, una función de interpretación teológica. Eso lo vamos a ver en Judith y Esther, que son libros griegos. Y habíamos dicho que el caso de Ana es el que todos conocemos, que reconoce a Jesús en el templo. En síntesis, a nivel de todo lo que hemos hablado, podemos ver que el profetismo femenino no tiene un libro específico de los profetas mujeres, pero no deja de ser significativo, no deja de ser importante. Es minoritario con respecto a la promoción que se hace dentro del pueblo de Israel, pero estructuralmente está integrado dentro de lo que se conoce como la economía salvífica. Es decir, el papel de la mujer está ligado al plan de salvación de Dios, no está separado, está involucrado. No constituye un movimiento autónomo tampoco, es un movimiento que siempre está en participación junto con todos los profetas hombres también, ¿no? No es un movimiento aparte ni paralelo. Hay una participación real dentro de la mediación profética de Israel. A la larga, aquí lo importante no es si es hombre o es mujer, sino que han sido escogidos por Dios para poderle establecer a Israel algunos parámetros. Nosotros, haciendo memoria de lo que hemos hablado, hemos visto que Miriam hace un aporte litúrgico, hace un aporte con respecto a la parte militar, a la parte política. Vemos como sucesivamente todo lo que hemos mencionado, hay unas que son más jurídicas, otras que son más políticas, otros tienen que ver más con el discernimiento. Entonces, hay distintas funciones dentro de este carisma profético. Vamos a escuchar a Carmen, que levantó la mano. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas Un noches, poquito Carmen. de detalles técnicos por acá. Bueno, me causa bastante curiosidad y duda, ¿no? El hecho de que en la clase pasada, pues tú lo has comentado y para ninguno de nosotros es tampoco algo que no sepamos, que bueno, la mujer, el rol de la mujer dentro de la sociedad judía y el valor que ellos le daban era equitativo a un camello, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo que acá
todas las funciones, y de hecho hemos visto los libros. A mí también me llamó la atención porque cuando tú hablaste de las mujeres profetizas, de que esta clase era así, en la primera que yo pensé fue en Judy y Esther, y sin embargo, pues son como que no están catalogadas como tal, o sea, dentro de los libros no están mencionadas como profetizas, pero sí ejercieron funciones proféticas. Y lo otro que también me causa bastante ruido, ¿no? Es en cuanto a la esposa de Isaías, porque, bueno, tenemos entendido que el libro de Isaías fue escrito durante muchos años, o sea que fue como, o sea, Isaías fue el profeta principal, pero fue escrito por muchos, pero sin embargo tú ahora hablas de la esposa de Isaías, más sin embargo no conocemos un nombre, ¿no? Entonces, todas estas cosas me llenan de dudas, pues no sé cómo interpretar allí eso. Sí, es que en el caso bíblico, recordemos que precisar muchas veces fechas y autores es complejo. Ujú, Isaías, en el caso específico de este libro profético, seguro llegó a existir y estableció una comunidad que después se fue permaneciendo en el tiempo, vamos a decir, con discípulos, a través de algunos discípulos. ujú, Y dentro del mismo Isaías menciona que su esposa ha tenido un papel protagónico con respecto a las mismas interpretaciones simbólicas que él ha establecido. Y que esto de alguna manera se ha mantenido a través de sus discípulos, que son lo más probable eh, que vamos a decir, una especie de escuela, de especie de tradición que se fue escribiendo y que se le fue colocando o añadiendo a este libro que en un primer momento se le denominó Isaías, ¿no? Entonces, claro, es difícil a veces poder tomar la Biblia como un elemento totalmente histórico, totalmente fiable con respecto a las fechas, porque estamos hablando de miles de años de separación, ¿no? Si estamos hablando que nada más el libro de Isaías duró 500 años, estamos hablando de 5 siglos, ¿no? ujú, Eh, ¿No? 500 años son una diferencia bastante amplia. Y si hablamos de Moisés, por ejemplo, como decía anteriormente, Moisés también es un enigma, ¿no? Porque Moisés se dice que nació en Egipto, eh, pero bueno, fijar, ¿no? En qué corte de egipcio se desarrolló, dónde históricamente está sustentado eso. Hay otras ciencias que se encargan ya de especificar esos datos, pero no deja de ser algo complejo, ¿no? No deja de ser, precisarlo dentro de la historia es muy complicado. Pero queda es el relato, queda esa manera en que llegó el relato y se reconstruyó. Esto lo vamos a ver no solamente con el caso de los profetas, sino en todos los libros bíblicos del Antiguo Testamento y muchas veces hasta del Nuevo, porque por las diferencias de tiempo, ¿no? Por ejemplo, hablar de la Torre de Babel, ¿no? ¿Dónde estaba situada la Torre de Babel? El Arca de Noé, ¿dónde está el Arca de Noé? ¿Pudieron entrar los animales en pareja? Sabemos que es imposible que todos los animales pudieran entrar en un solo espacio, ¿no? Eh, no van a decir que todos los animales existentes existen porque se salvaron en el Arca de Noé. Eh, es algo que es insostenible, ¿no? Entonces, hay elementos que son narrativos, que se toman y se elaboran de la construcción de lo que hay en el momento de la cultura, ¿no? El término del diluvio, por ejemplo, es un relato que está presente en otros pueblos también. La originalidad de Israel es que tomó distintos relatos y fue armando algo original, ¿no? No es una cosa, podemos decir que Israel como pueblo se copió de lo que escribieron otras culturas. Le dio un carácter original, pero no deja de ser
cierto que tomó elementos presentes en distintas culturas, ¿no? Entonces la Biblia, cuando la leemos, no podemos leerla como leemos actualmente una enciclopedia, ¿no? Que tiene todo está bien preciso, cuándo murió, cuándo nació, existió en esta época, hay una referencia de que hay cosas que nos llegan, pero nos llegan un poco chuecas, ¿no? Sí, no sé si lograste comprender un poco más o te confundí. No, sí, sí, eso sí, o sea, sí me parece bien claro. Era lo que te decía, o sea, es verdad, en la parte histórica, en los datos históricos sí, pero también es ese rol, ¿no? Que tiene la mujer dentro de la sociedad, o sea, que es Ujú. considerado como profetisa cuando es una sociedad donde la mujer era considerada Sí. como un valor, como un camello, pues, no sé. Sí, fíjate, Carmen, que en esa parte la fuerza la daba porque Dios la escogió. Y aún así, fíjense que no hay ningún libro, bueno, aparte de estos libros griegos como Judith, Esther, que tienen nombre de mujer, ¿no? Está Noemí, pero siempre se habla de profetas hombres, ¿no? Nos damos cuenta de que se cuela ese machismo dentro de la cultura semita, pero aquí lo interesante es que Dios tiene la autoridad, la mujer habla con autoridad porque así Dios lo ha querido, porque Dios Ok, lo ha elegido, porque Dios le ha dado ese rol y ella está hablando en nombre de Yahvé. Y como le reconocen ese carácter profético, entonces hay un respeto, una autoridad, porque es Dios el que ha querido hablar a través de ella, pero no seguro fue bien recibido. Si no fue bien recibido los profetas hombres, me imagino que las profetas mujeres debieron tener un papel mucho más difícil dentro de la sociedad. Es incómodo que una mujer hable, opine en este contexto, era bastante incómodo. Sí, claro, claro. Es así. Gracias. no, de nada. No sé si hay otra persona que quiera comentar algo. Ah, creo que Alberto, que levantaste la mano, ¿verdad? Sí, yo mismo. Bueno, mira, aunque yo sé que existen esa figura de las profetas o de las profetisas, ¿no? En el Antiguo Testamento también ellas hacen referencia a una costumbre también, no solamente de los judíos, sino de los otros pueblos, ¿ok? En el sentido de que las mujeres participaban en toda aquella revelación desde sus ídolos y todo lo demás, ¿no? Entonces no era para el pueblo judío tampoco conocido que existían en las otras tribus mujeres que hacían este tipo de función. Y creo que la Biblia hacía referencia en el pueblo judío, hace más bien culturalmente, adquiere esa misma práctica que se tenía como costumbre en las demás religiones. Pero también cuando uno observa la participación de estas mujeres dentro del profetismo del pueblo de Israel, son profetismos muy puntuales y encapsulados en una situación que se vivía en ese momento. Pero después de allí, no, ellas no participan más. Es decir, como que Dios las escoge de alguna otra manera por su sabiduría, pues, porque de repente en ese momento se necesitaba la voz de una mujer para que se cumpliera la voluntad de Dios y la revelación de esa voluntad en el pueblo de judío. Pero también pudiese interpretarse como un antitipo de lo que venía ese nuevo pueblo de Israel, principalmente desde la participación de María como madre de Jesús, pero ella viene a ser también una figura profética que avisa pues esa nueva era y la nueva alianza. Y de la misma manera, Santa Isabel, que cuando María visita a Santa Isabel, ella profetiza y da a entender este,
con lo que dice, con lo que ella participa en el saludo de María, también tiene que ver con lo que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Lo que ella le dice, ¿quién soy yo? Que la madre de mi Señor venga a mí, está mencionando también un antitipo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces yo creo que lo que nos señalan esas profetisas es eso nuevo, esa nueva, o lo que se innovaba con el cristianismo, la mujer con mucho más participación dentro de la voluntad de Dios que se manifiesta, permanentemente, ¿no? Y de hecho Jesús se hace acompañar con mujeres, y Marta y María, y todas ellas tuvieron también algún tipo de participación profética muy puntuales. Es correcto, Alberto. Sí, yo pienso que tu participación, lo que acabas de comentar, esclarece bastante, sobre todo porque indica este vínculo que históricamente ya para el pueblo de Israel no era extraño que hubiesen estas mujeres que fueran parte del profetismo. Sin embargo, lo único es recordar que el profetismo dentro del pueblo de Israel era aún así distinto, ¿no? Había unas distinciones, se distinguía porque era Yahvé el que intervenía y escogía a estas mujeres y a estos hombres. Era algo poco habitual dentro de las otras culturas que eran más bien relacionadas con la consulta de espíritus y más incluso muy ligado a lo que sería la hechicería, ¿no? O al contacto de la nigromancia, los personajes difuntas y todo esto. Y bueno, y el carácter de María, la madre de Jesús, también es importante, que ahora lo sacó Alberto a colación, hizo recordar el Magnífica, por ejemplo, ¿no? Que el Magnífica es un cántico profético de la Virgen María, muy, muy importante y muy potente, ¿no? Y que justamente es la madre de Jesús, ¿no? Como uno ve cómo el profetismo se cumple allí. Bien, gracias, Alberto. No sé Así. no sé si hay otra persona que quiera comentar algo, conversar, preguntar. ¿Habían escuchado algo sobre algunas de estas mujeres, o, o nunca habían escuchado algo referente a las profetas? Yo estoy como Carlos, la verdad es que pensaba que era Ruth, Esther, Ah, pero hay más, hay más. sí, sí. Sí, hay Jesús, una de las diferencias que ahora que me recordé que justamente en esto, cuando al ser libros en griego, no tienen esta terminación hebrea de ni a, ¿no? Que es profetiza, sino que hay otra traducción. Al ser otro idioma, no se le corresponde directamente el pensamiento hebreo. Por eso es que los judíos descartan los libros griegos, porque sienten que no es la expresión de la lengua sagrada que es el hebreo. Y por eso ellos dentro de sus canos no tienen los libros griegos. Pero los católicos, nosotros como católicos sí los tenemos. Y podemos ver allí que aunque no tengamos el término hebreo de profetisa, tanto Judith como Esther ejercen esa misma función, ¿no? Eso es lo más importante. Y que aparte de ellas, de estas dos mujeres, hemos visto como hay varias más, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí pasa que hoy no lo tengo bien preparado porque ahora no lo tenía presente, pero por ejemplo hay una mujer que se llama Febe, que para en las comunidades paulinas ejerció un papel muy importante y inclusive dio a entender esa equiparidad de autoridad con los diáconos de ese momento, con los episcopos, ¿no? Eso lo podemos ver en un próximo encuentro, porque en ese momento cuando se escribe las cartas a Tito, a Timoteo, da a entender que
hay una serie de normas o de recomendaciones que se le dice a Tito y a Timoteo en estas cartas, que hacen alusión también a unas recomendaciones a las mujeres, ¿no? Y en este caso, para esa época estaba esta figura de Febe, no sé si alguno la habrá escuchado anteriormente, que tiene vamos a decir, una carga, vamos a decir, profética, apostólica dentro de las primeras comunidades que tuvo mucha importancia en la época paulina. No sé si alguno la habrá escuchado anteriormente. ¿Conocen esa persona? ¿No? Déjame ver si la consigo aquí rápidamente alguna cita bíblica donde está ella. Pero yo sí puedo preparar un poco sobre los aportes de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, que aunque no va directamente ligada al profetismo, es también importante saber el papel que tuvieron las mujeres en las primeras comunidades, ¿no? Voy a ver si puedo conseguirlo rápidamente para compartírselo. Por ejemplo, aquí indica de que Febes se menciona en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Allí se menciona a ella. Dice que para Pablo le daba el título de diaconisa, que en griego, porque todo está escrito en griego. Recordemos que diácono significa diaconía y servicio, entonces sería como la servidora de la iglesia de Cencrea. Y fue una importante benefactora que apoyó a muchos creyentes, ¿no? Aquí, sin embargo, hay la distinción de palabras griegas. Por ejemplo, se utiliza en el caso de Febes, diácono, que es servicio, pero lo utiliza en términos si se puede interpretar también, no solamente con la parte como nosotros la entendemos ahora como ligada al sacerdocio, sino puede ser identificada más al liderazgo, al servicio que tenía en esa comunidad. Y hay una palabra griega que es prostatis, que significa benefactora, y también se le reconoce con este término por brindar apoyo financiero y protección a la comunidad, incluido al propio apóstol Pablo. Y también se le considera una mensajera, que históricamente se le relaciona como la encargada de llevar físicamente las cartas de Pablo a comunidades de Roma y a Grecia. Entonces, podemos darnos cuenta de que para el papel importante que tiene esta mujer dentro de las primeras comunidades cristianas. Vamos a leer un momento las preguntas que está en el chat. Y nos dice Isolina, que no había escuchado todas estas mujeres profetas. Y Justina nos dice que quisiera que recuerdes, por favor, cuál es la profetisa que se destacó en el discernimiento. Vamos a buscar el nombre, que de memoria ahora lo confundo, pero es Noadías. Noadías es la profetisa que se relaciona con el discernimiento. Dentro de la investigación que hice, hablan de un discernimiento carismático, ¿no? Primero que la palabra carismática es para vincularlo con el don del profetismo en función de que es mejor hacer, que cuando hablamos de discernir es que Dios nos permita a través de su Espíritu Santo qué acciones debemos de tomar para tomar la más correcta, ¿no? A que sea menos mala. Verónica, no te escuchamos, no me he dado cuenta que tenías la mano levantada. Hola, por aquí, a los que no he visto. Profe, no, yo tenía la misma duda que Carmen en cuanto a la autoridad de las mujeres, sobre todo en el caso de Hulda, la profetisa, sí. la que, claro, porque tiene autoridad doctrinal y de interpretar el libro de la ley. Entonces, también se me hacía duda porque yo digo, si no tenían ningún valor, ¿cómo hablaban con esa autoridad? Eso por un lado, pero yo me imagino,
o pienso, no sé si es así, es lo que me gustaría saber. Una vez, a partir de los hechos de los apóstoles y cuando vemos las cartas de Pablo en las comunidades paulinas, todas estas mujeres que surgieron allí, que tuvieron estos nombres y fueron diaconisas, me imagino que la situación era diferente en este caso. O seguía el pueblo de Israel con el tema de que las mujeres tampoco tenían ningún valor. Eso no cambió para ese momento. Te hace referencia en las primeras comunidades cristianas. Ajá. Sí, hay cambios, sí hay un cambio, porque nos damos cuenta cómo el papel de las mujeres, empezando desde la vida de Jesús, que había muchas mujeres alrededor de él. Vemos la figura de María, que tenía un papel importante y sobresaliente en medio de los discípulos, ¿no? Estuvo presente María en el cenáculo en el momento de Pentecostés, y la madre, al ser la madre de Jesús, tenía para ellos una categoría maternal muy importante. Claro. Todo esto ayuda a que la figura femenina sea muy cercanas dentro del contexto cristiano. Creo, me da la impresión más favorable que la que tienen dentro del ámbito judío, ¿no? Vemos como hay conversas mujeres, incluyendo siendo romanas, como el caso de ahí se me fue el nombre, que hay unas mártires que son dos mujeres van convirtiéndose sin ser judías, se van uniendo, mujeres tanto gentiles como griegas, romanas, Perpetua y Felicidad es la que tenía en mente. Aunque son dos mujeres cristianas, aunque que no son de raíces judías, pero son conversas. Entonces, eso facilita que la relación con las mujeres sea más favorable. Sin embargo, hemos podido ver cómo hay estructuras, sobre todo de autoridad, que se mantienen. Por ejemplo, las autoridades previstas por los apóstoles, que son 12 apóstoles. Siempre se hablan de hombres, ¿no? Jesús escogió a hombres. Tenemos las sustituciones, ¿no? Judas se ahorcó, Judas Iscariote, pero al sustituirlo se buscó a otro hombre, ¿no? Cuando se habla de los diáconos, en ese entorno se menciona que el primer diácono fue Esteban, ¿no? Entonces, el carácter masculino a nivel de autoridad todavía sigue siendo muy presente, ¿no? Sigue siendo muy presente hasta el sol de hoy, que a esa estructura, por respeto a esa tradición, se ha mantenido hasta el sol de hoy, donde el sacerdocio sigue en esa línea o tiene esa condición a nivel del género, ¿no? Del sexo, que no pueden ser mujeres, ¿no? Y en este caso ni siquiera diaconisas, porque el diaconado, como se entiende o se comprende actualmente, se comprende en relación al sacerdocio ministerial. Y eso hace que la concepción de un diaconado femenino sea tan difícil, ¿no? Porque ya no, ese carácter de servicio que se tenía la diaconisa en la época, por ejemplo, como Febes, no se equipara al diaconado actual, que tiene un carácter sacramental. Entonces ahí es donde viene ese muro, ¿no? Ese muro que no es tan fácil de abordar, ¿no? De saltar. Y de superar, exacto. Sí. No es fácil de superar. El Papa León XIV, en su última expresión con respecto a los informes de la última comisión que estudió el diaconado femenino, no cerró totalmente la puerta, ¿no? Digo, por los momentos. Pero sabemos que no es algo que no es algo que se vaya a solucionar pronto. Por lo menos en este pontificado lo dudo. Es algo que está, sobre todo, que atentan contra la unidad de la iglesia, y en estos momentos eso Sí. se está priorizando,
que la iglesia no se separe más, sino que se una, y es un tema que crea división, entonces creo que es un tema que entonces va a quedar relegado para otro momento. Sí, es un tema que no va a producir unidad, mucha gente va a estar en contra. Sí, antes de darle la palabra a Alberto, simplemente que esto no significa de que la mujer no va teniendo más espacio dentro de la iglesia, porque acabamos de darnos cuenta que el último nombramiento que hizo el Papa León XIV con respecto al dicasterio de la comunicación es una mujer laica. Entonces, un cargo que generalmente se relaciona con los cardenales y al hombre, ahora lo va a tener una mujer laica. Entonces, eso también es un signo de que se le está dando más apertura a la mujer en espacios de autoridad. Alberto, te escuchamos. Ok, bueno, sigo con el tema de la mujer como antitipo, pero yo quisiera saber, fíjate, en Génesis 3:15, que es cuando Dios hace la promesa después del pecado, ¿no? De la caída del ser humano, ahí se menciona a una mujer. Se dice que esta pisará la cabeza mientras el mismo demonio ¿cómo es? Se moverá bajo su talón. Pero aunque Dios dice que Él hará de esa mujer, ahí tenemos ya una figura de mujer participando en la economía de salvación de la humanidad, que para eso es la revelación de Dios y todo lo demás, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera la mujer siempre ha estado activa y tiene como que la misma condición de profetismo que el hombre, pero por las mismas circunstancias culturales, históricas y de interpretación de esa misma revelación, el hombre toma ventaja. Y creo que de alguna otra manera queda suprimida la mujer por la metida de pata de Eva, que lo relata el Génesis, ¿no? Sin embargo, Dios iba en ese proceso de revelación dando puntadas con respecto a la participación profética, no sacerdotal y ministerial. Y yo creo que lo que creo es que tenemos que definir mejor ese sentido del profetismo dentro de la revelación, ¿no? Porque pareciera que cuando uno dice profeta, entonces la mujer no puede ser porque Cristo fue hombre. Entonces de repente hay como una confusión un poco entre el género y la función del cristiano, del comprometido, del discípulo, ¿no? Yo creo que entre los hombres y las mujeres, en ese sentido de hacer profecía, lo hacemos a diario. Hay mujeres que participan activamente en todo este proceso de iglesia y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que lo que hay más que todo, hay un paradigma que está colocando de repente un muro, ¿no? Más que todo por temor a que se confunda el sacerdocio con lo del profetismo. Es todo. Sí, sí, hay una diferencia clara. Yo creo que lo hemos intentado decir desde el principio de que una cosa ha sido el sacerdocio y otra para el pueblo hebreo y otra cosa ha sido los profetas. Siempre ha habido esa distinción que uno permite que se le pone más énfasis a la autoridad de Dios que habla a través de un hombre o una mujer, y el sacerdocio sí tiene un carácter más cultural y cómo trata las cosas divinas, entonces quizás hay una identificación más con respecto más favorable con respecto al hombre que a la mujer, pero es una interpretación también humana, ¿no? Dios no violenta esa cultura, esa forma de pensar. Dios respeta esa forma histórica de pensar y trabaja con lo que hay. Y dice, bueno, esta gente piensa así, vamos a trabajar en función de lo que la gente piensa y la cultura de estas personas, no violenta nada, ¿no? Y Carmen, no sé si quieres comentar algo. Bueno, que comentar es que la mujer
dentro de la economía de la salvación, es evidente que siempre ha tenido su rol, pero que nosotros también tenemos que tener los pies bien sentados sobre la tierra, ¿no? Y poner los puntos sobre las i. O sea, a nivel de género, o sea, yo pienso que a veces estamos como que buscando, ¿no? A mí me parece muy oportuno que el Papa León haya hecho eso y haya dicho, mira, por ahora no, porque de verdad que es un tema muy delicado y sobre todo por las corrientes del feminismo, ¿ves? Que si bien por una parte ha beneficiado a la mujer desde el punto de vista social, es verdad, sobre todo en muchas sociedades donde realmente la mujer hasta era menor pagada o todavía hay sociedades donde la mujer a nivel, aunque tenga la misma profesión que un hombre, tiene un sueldo por debajo simplemente por el hecho de ser mujer. Pero eh, hay que ver lo bueno de las cosas, pero también hay que comprender y aceptar, ¿no? Entender que también hay cosas que son un riesgo, pues, porque yo siempre he dicho, cada cosa tiene su lugar y bueno, la mujer, pues realmente el mismo Dios ha ido mostrando también cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre dentro de la iglesia. Y bueno, pienso que nosotros tenemos que confiar primero en Dios, ¿verdad? En el Espíritu Santo que nos dé el discernimiento como iglesia y entender, pues saber aceptar, porque al fin y al cabo somos siervos, ¿no? Es un servicio y debemos hacerlo en humildad al servicio que nos corresponda hacer, pues si seas hombre o sea mujer, que sea la voluntad sobre nosotros, como lo dice nuestra Santísima Madre, que es la primera que nos lo dice, es entender en humildad, pues, o sea, somos siervos, todos somos siervos. Un sacerdote es un siervo, un profeta es un siervo, un catequista es un siervo, un misionero, todos somos siervos y lo debemos de ver desde ese punto de vista. Somos siervos del Señor. Gracias, Carmen. Sí, yo rescato de las palabras de Carmen de que hay que ser humilde en el sentido de confiarnos en lo que la iglesia nos comenta, nos dice, ¿no? Nos enseña. Y en este momento nos dice que por allí no, bueno, uno no va a entrar en pico y pala, ¿no? A pelearse con, con el Papa o con los curas. Pero sí también es cierto de que nos corresponde en luchar, ¿no? Por adquirir nuevos espacios, porque hay cosas que no es que Dios quiera, sino que se han constituido así porque así hemos hecho las cosas, ¿no? Eh, Hay cosas dentro de la iglesia, como en cualquier otra institución, que son totalmente humanas y que se pueden perfeccionar, ¿no? Pueden ser mejoradas. Y todo aquello que atente contra la dignidad de la persona no puede ser estar a gusto de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros vemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestra parroquia, algo que vaya en contra de la dignidad de la persona, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea adulto, es algo que hay que demandar y criticar y denunciar, ¿no? Por ejemplo, puede haber errores con respecto a la autoridad, o mejor dicho, más que errores, abusos de la autoridad. Si hay el carácter de algún sacerdote, vamos a hablar del sacerdote porque es como que la representación de autoridad más evidente dentro de una comunidad, pero si vemos que responde de una manera grosera o vamos a decir, déspota, eso es denunciable, porque porque es hombre y es sacerdote no se le puede decir nada, eso tampoco es correcto. Es decir, mejor dicho, no es que sea correcto, es que es falso. Eh, Ningún sacerdote, ni por ser hombre, ni por ser sacerdote, tiene derecho de comportarse de una manera déspota o grosera o totalmente autoritaria, poco consultiva, o abusando del horario, del esfuerzo, del trabajo, del dinero de otras personas. Eso no es correcto. Entonces, claro, uno debe de aceptar lo que la iglesia enseña, pero también tenemos que pedir el don de discernimiento para saber cuándo hay abuso y cuándo no.
Yo di el nombre del sacerdocio, pero esto es válido para un coordinador de algún grupo de apostolado. A veces no es que lo hagan por maldad, pero es bueno corregirlo sin necesidad de humillarlo públicamente, sino decírselo aparte. Mira, me parece que la manera en que dice las cosas, la manera en que explica, la manera en que te expresa, no es la manera más caritativa, ¿no? Porque todo eso puede ocurrir. Lo vemos, somos humanos y hay personas que son más de carácter más tranquilo, otros son carácter más eh, que le gusta atropellar más a las personas. Entonces, al ser humano es necesario tener este equilibrio de corrección fraterna. ¿Eh? Creo que se logró entender, ¿no? Tenemos que respetar lo que la iglesia dice, pero también tenemos que denunciar cuando vemos abusos dentro de ella. Si nosotros nos acostumbráramos o fuéramos sido educados para denunciar las cosas que son malas y que suceden dentro de la iglesia, ¿cuántas cosas nosotros no hemos podido evitar? Por ejemplo, el mismo caso de la pederastía, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas nosotros la iglesia no se fuera evitado si nosotros no fuéramos tenido el miedo de contradecir lo que dice un cura, lo que dice una monja, lo que dice un obispo? Entonces, cada uno de nosotros, como los profetas, que eran hombres y mujeres del pueblo, pero que se sentían impulsados por Dios para denunciar algo que estaba mal, ¿no? Hay alguien que levantó la mano, pero me sale anónimo, no me sale ningún nombre, entonces no sé quién es el que levantó la mano. Es el señor Tulio. Ah, Tulio, te escuchamos. Sí, ahí Victoria nos escribe también que es Tulio. Tulio, no sé si estás por allí y quieres comentarnos algo. Ahí ya te veo. Falta el micrófono, Tulio. Tulio, enciende el micrófono para que te escuchen. Creo que está intentando allí con el micrófono. Bien, yo creo, Tulio, si quieres escribe en el chat, si quieres, porque creo que no tiene dificultad con el micrófono. Pobre Tulio. Tulio, como que nos vamos a quedar sin escucharte. Si quieres, nos escribes en el chat, si tienes alguna pregunta. Bien. Bueno, yo creo que en general se ha entendido, ¿verdad? Si he sido confuso en algo, me comentan. A veces puede ser que me pierda yo en mis propias ideas. Si ven que hay algo que no haya explicado lo suficiente, me lo pueden decir. Inclusive si quieren, si hay alguna duda, me lo pueden decir después a través del WhatsApp. Cualquier mensaje siempre va a ser bien recibido. Yo muy contento de haber compartido con ustedes estas clases, que vamos a hacer lo posible para tener una más, donde podemos hablar sobre las mujeres justamente del Nuevo Testamento. Ahora que hoy lo estaba pensando cuando estaba dando la clase de profetas mujeres, sería interesante leer esto dentro del Nuevo Testamento, estas mujeres que están como escondidas también, ¿no? Yo tengo allí una clase preparada y se la voy a pasar como parte de este curso. Buenas noches. Vale, Buenas noches, queridos hermanos. Te escuchamos, Disculpen, Tuli.
disculpen la interrupción. No, Eh, estamos esperándote. Realmente está bien interesante la disertación sobre la participación de la mujer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y realmente la credibilidad de la mujer, pienso que Dios quiso ponerla de manifiesto, puesto que la tenían como relegada a menos de un animal. Entonces, Dios quiso más bien darle protagonismo en ese plan profético de la salvación, y su credibilidad, pienso que venía porque se cumplían las profecías que hacían. Entonces, de ahí venía propiamente su credibilidad. Por otro lado, ellas también, por lo que estuve leyendo, ellas hablaban con la autoridad de que así lo dice Dios, o sea, así lo dice el Señor. O sea, que ellas no hablaban porque era Ana, porque era Débora o María, sino que hablaban en función del Señor, y que al cumplirse las profecías, automáticamente eso le daba a ellas credibilidad ante la población que las tenía relegadas, pues, y le daba cada día más valor. Y por supuesto, el valor primordial era Dios, que la estaba tomando en cuenta como un ser igual que el hombre. Entonces, equiparándolas a todos nosotros, pues. O sea, que fue el primero que fue feminista, y nuestro Señor fue el que le dio ese valor en la balanza, igual a la mujer que al hombre. Sí, sí, es correcto. Sí, Jesucristo tuvo un papel esencial para dar a entender que la mujer y los paganos también, porque recordemos, por ejemplo, el caso de la mujer la que estaba en el pozo, ¿no? La samaritana, que no solamente era mujer, sino que era samaritana, que era doblemente rechazada por el pueblo judío, ¿no? Y aún así, Jesús estuvo con ella, tanto ella como los samaritanos escucharon a Jesús y fue muy bien recibido dentro de ese pueblo. Entonces Jesús vino a romper todos los esquemas, ¿no? Vino a romperlos todos. Isabel nos comenta en el chat que excelente como siempre y fue una grata oportunidad de conocer sobre las profetisas de Israel. Hulda, voy a profundizar sobre su historia, muy bien. Me parece muy interesante. Entonces, bueno, vamos a despedirnos y ya para la semana que viene vamos a hablar, bueno, para la semana que viene no, para el sábado, vamos a hablar sobre Febes y yo les voy a pasar el material que tengo ya hecho de ella para que también lo vayan leyendo con anticipación. Todo esto háganlo con una Biblia al lado para que puedan revisar las citas bíblicas y anotar las palabras, inclusive si hay algún término en hebreo que ustedes consigan por allí, lo pueden resaltar, que es interesante cuando uno se da cuenta de los textos originales, ¿no? Que dicen, que tratan de decir o que traducen estos textos originales. Vale, bueno, entonces que descansen. Pues imagino que por allá Gracias. dormir, yo también voy a Que aprovechar Dios de los bendiga, que descansar. descansen. Mañana toca un día duro. Gracias por todo. Gracias, Cristina. Mañana toca Bueno, un día Gracias, fuerte feliz porque noche. está el Papa por aquí. Entonces mañana toca movernos un poco con el Papa. bueno, felicidades. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí vemos. Ahí Una veremos. bendición. Sí, sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar Chao. de Hasta grabar. mañana. Chao. Vaya pues, adiós.